Bienvenida, bienvenido. Estás en el lugar en donde todo se ve con un enfoque cultural. Tu espacio, mi lugar, nuestro punto de encuentro. Estamos en Enfoque Cultural. Iniciamos. Escúchanos lunes, miércoles y viernes, de 12 a 1 de la tarde por la 97.9 FM, Radio Zacatecas, y en las redes del CISAR. Verano 2025. El teatro nos transforma, nos hace soñar. En Enfoque Cultural te deseamos feliz Día Mundial del Teatro. En Enfoque Cultural celebramos el arte que nos hace sentir vivos, el teatro. Y recuerda que, como decía Shakespeare, el mundo entero es un teatro, y todos los hombres y mujeres, meros actores. Mi amor por el teatro nació siendo yo muy niña. Tuve la fortuna de tener en la familia una gran directora y una gran maestra de teatro, la maestra Claudia Solís. Y bueno, yo tuve mi primer acercamiento aproximadamente a los 8, 9 años. Comencé a ir a ver las presentaciones en las que ella participaba y poco a poco me fui haciendo parte de su compañía. Yo, al ver como este mundo totalmente lleno de magia, de vestuarios, de maquillaje, de luces, pues se llevó toda mi atención, se robó toda mi curiosidad, y creo que desde ese momento yo decidí que quería ser parte. Hola, yo soy Mayela Venegas, creadora escénica zacatecana. Tuve mi primer oportunidad, mi primer personaje fue en un montaje de Espacios Abiertos. La obra se llamaba El Viejo Gran Circo y a mí me tocó interpretar un pequeño maguito. No tenía mucho texto en ese entonces, pero bueno, ya me daban un papel y para mí fue una experiencia maravillosa, porque no solo nos presentamos en un espacio abierto que de por sí ya es bastante complicado, sino que también empezamos a tener giras. Nos estuvimos presentando en algunos municipios y bueno, para mí fue una experiencia totalmente mágica, creo que es la palabra que lo define. Mis grandes influencias en el teatro, sin duda alguna, es la maestra Claudia Solís. Y con el paso de los años me fui preparando, fui estudiando, me fui capacitando y llegué a conocer al maestro Luis de Tavira, que sin duda ha sido un parteaguas en mi forma de percibir el teatro. Más adelante también conozco al maestro Bruno Bert, con quien también tuve la oportunidad de trabajar en algunos talleres. Y bueno, yo creo que estos dos grandes maestros, sin duda son de las más fuertes influencias que yo tengo en mi hacer teatral. La actriz, directora escénica y gestora cultural zacatecana Mayela Venegas es licenciada en Administración y Gestión Pública por la Universidad Nacional de México, diplomada en Dirección Escénica por el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, diplomada en Dramaturgia Contemporánea Regional y diplomada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, y el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. Tiene un seminario de dramaturgia de la calle por Eugenio Barba y uno de crítica de arte por Pablo Rico Lacasa, entre otros. A lo largo de sus 20 años de trayectoria, ha participado en más de 40 montajes escénicos. Su quehacer en el teatro va más allá de la escena, ya que ha fungido como pedagoga de las artes escénicas en diversos foros y talleres en rangos de edad que van desde los 10 años con introducción a la actuación hasta adultos en formación orientada a la profesionalización de las nuevas generaciones del teatro zacatecano. Actualmente codirige el grupo de Mente en Mente Teatro, poseedora de un lenguaje teatral propio, siempre en pos de la búsqueda de nuevas y mejores formas de hacer en la escena zacatecana. El teatro en mi vida significa la vida misma.
Yo soy una creadora escénica que todo el tiempo es el teatro. Toda mi vida, todo lo que me rodea y todo está enfocado siempre al teatro. Siempre estoy enfocada en estar creando, en estar buscando nuevas formas de abordar la escena. Me dedico al 100% al teatro y bueno, eso ha formado parte de todos los días de mi vida, de todo mi quehacer, de todo, pues sí, de la vida completamente. Y en ese sentido me siento muy afortunada. Creo que mi estilo como directora o como hacedora de teatro, en nuestra compañía estamos muy enfocados a abordar temas sociales. Y todo el tiempo estamos buscando nuevos lenguajes. Somos una compañía medianamente joven y creo que no sé si exista ya un estilo que caracterice a De Mente en Mente Teatro, pero creo que estamos buscando nuestro propio lenguaje. Creo que estamos encaminados hacia esa visión de cómo nosotros abordamos el teatro a través de lo que nosotros pues recibimos del mundo, a través de cómo concebimos el mundo. En cuanto a que el teatro tenga una función social, siempre tuve conflictos con esta idea, ¿no? Porque yo vengo de maestros que me decían que pues en sí el teatro no tiene una función más que entretener al público. Sin embargo, pues siempre he sido algo rebelde. Entonces, creo que sí, creo que yo voy muy encaminada a que si tenemos la oportunidad de presentarnos frente a cientos de personas o presentarnos frente a 10 personas, de alguna manera podemos poner nuestro granito de arena. Yo soy fiel creyente de que el teatro, el arte en general, sensibiliza a la humanidad y que eso puede hacer del mundo un mejor lugar para vivir. Me gusta enfrentarme al público. Bueno, trabajando en diferentes proyectos, trabajamos diferentes emociones y lo que queremos crear en el espectador. Y bueno, mucho de esto para mí es como crear conciencia, trabajar con la empatía, trabajar con la libertad de expresión, trabajar con el amor, y no solo el amor al prójimo, sino también con el amor propio, ¿no? Creo que son este tipo de emociones o de sentimientos que me gusta generar en el espectador, pero también me gusta generar la reflexión, me gusta generar la polémica, el desacuerdo, que saliendo de ver la obra genere en ellos algún debate interno. Creo que todas han sido desafiantes. Cada una de las puestas en escena en las que yo he participado, ya sea como actriz o como directora, tienen sus propios desafíos. Todas se llevan un pedacito de mi corazón, llevan un pedacito de mi alma, llevan el sudor, llevan las risas, llevan el llanto, el estrés, pues llevan un trabajo atrás con mucha pasión y con mucha disciplina y con mucho amor y respeto a cada una de ellas. Pero sin duda alguna, ahorita, que es la que tengo como más vigente, estoy trabajando en un montaje, es un monólogo dedicado a las mujeres. Es un monólogo en el que me ha costado un poquito de trabajo porque actualmente creo que el tema del feminismo, el tema de la mujer, es algo que me ha apasionado mucho y que me ha invitado a la reflexión y me ha invitado a investigar y a saber cómo abordar temas específicamente para las mujeres. Entonces creo que puedo decir, ahorita aún no se estrena, está a punto de estrenarse, es La Antigonadas. Y es un monólogo en el que estoy trabajando que de verdad puedo jurarles, me ha costado, para mí está siendo un gran desafío, pero bueno, espero que valga la pena, ya lo veremos cuando llegue al estreno y cuando pueda compartirlo con el público. Sí, definitivamente tengo muchas anécdotas. Hay anécdotas muy divertidas y hay anécdotas también muy conmovedoras, unas tristes. Creo que eso es parte de la magia del teatro. Nos permite esta cercanía con el público, pues está vivo, todo el tiempo está vivo. Entonces todo sucede, todo sucede en el teatro y pues con los espectadores. Ahorita se me viene a la mente una
que fue como muy traviesa porque en ese momento nosotros, era una pastorela, era para diciembre, y mis compañeras y yo estábamos interpretando unas diablillas traviesas. Entonces nos ponen en un desfile, vamos en el trineo con el Santa, y Santa nos dice, oigan, ¿por qué no les avientan los dulces a los niños, pero como en esta onda de maldad? Entonces nosotras comenzamos a jugar, a aventarle los dulces a los niños, y cuando llegamos a la plaza para presentar la pastorela, nos bajamos del trineo, nos subimos a un templete, era un pequeño templete que nos habían puesto, y una vez estando ahí que arranca la función, dan la tercera llamada, los niños comienzan a aventarnos los dulces. O sea, ellos siguieron jugando con nosotros, pero fue un caos, pues divertido y una experiencia nueva, porque jamás nos había tocado, bueno, en mi caso, que los niños subieran al escenario, que traspasaran la cuarta pared desde su lado. Entonces, bueno, al final se convirtió en un caos, pero fue bastante divertido. O sea, bueno, fue una experiencia inolvidable. Mi forma de ver el mundo y de abordar el teatro ha ido cambiando. Bueno, ha ido evolucionando, yo creo que de acuerdo a la edad. Yo también he ido creciendo. Mi equipo de trabajo ha ido cambiando. En un inicio éramos todos contemporáneos, de edades muy similares, muy cercanas, y actualmente estoy trabajando con jóvenes. Mi equipo es un equipo conformado por jóvenes egresados de la licenciatura en artes de la universidad, y creo que el trabajo como directora hacia con ellos es un poquito más flexible, porque yo vengo de una escuela que era bastante estricta y que era mucho la disciplina y era un poquito agresiva tal vez, y me gusta trabajar desde la libertad, me gusta trabajar desde el autocompromiso, de la autodisciplina, y pues siempre estar trabajando con mi equipo como esas partes, ¿no? Estar muy vigente siempre y estarnos actualizando, tanto físicamente como intelectualmente, como emocionalmente, y bueno, trabajar desde ahí, yo creo que desde el amor y de la libertad de la creación. Yo veo la escena teatral actual aquí en Zacatecas muy favorable. A mí me da mucho gusto ver la diversidad de grupos que se han ido formando con el paso de los años, porque cuando yo comencé a hacer teatro y yo me fui integrando, eran como 4 compañías, éramos pocas personas las que nos dedicábamos al teatro, y actualmente hay una diversidad y hay una oferta y hay una gran variedad de visiones de los creadores y las creadoras escénicas aquí en Zacatecas, lo cual a mí me parece algo sumamente rico. Creo que eso aporta muchísimo a nuestro estado, el que nosotros tengamos una oferta teatral amplia. Entonces creo que eso, pues la verdad es padrísimo. Me da mucho gusto que año con año sigan egresando futuros artistas de la licenciatura en artes, que se sigan formando, que se sigan preparando, que se arriesguen a crear sus compañías y que se arriesguen a compartirnos su arte escénico. Yo creo que los retos del teatro casi siempre han sido los mismos, aunque creo que ahora sí sería muy importante pensar, por ejemplo, en la creación de políticas culturales que se puedan utilizar para orientar la oferta teatral. Los retos también, la calidad de los espectáculos que nosotros estamos creando y que nosotros estamos elaborando. Y bueno, pues sobre todo y sumamente importante, creo que uno de los grandes retos pues es el uso adecuado de los recursos dirigidos a nuestro sector, porque eso es una lucha constante. Y bueno, por otro lado también nos encontramos con este reto o esta confrontación con la tecnología, que creo que ahorita ya se ha vuelto también un gran aliado. Podemos llegar a participar en convocatorias internacionales, nacionales, de las que antes no nos enterábamos y que gracias a las redes sociales pues ya podemos tener acceso. Incluso dar a conocer nuestro trabajo también por medio de las redes sociales, aunque digo, por ahí medio nos separan, al tiempo nos juntan, y es algo que vimos pues a raíz de la pandemia. Y bueno, creo que en Zacatecas, o como en el país, parte del trabajo o del reto también es descentralizar el teatro y de acercarnos más a aquellas comunidades y a aquellos espacios a donde las personas no tienen acceso al arte y la cultura como nosotros pensaríamos. Y pues, en la creación también de público que se acostumbre y apoye el arte local y se acceda a comprar un boleto de taquilla para seguir apoyando este talento.
Creo que en cuanto a las nuevas generaciones, una de las cosas que les diría es que no se desanimen, He tenido la oportunidad ahorita de trabajar con egresados de la licenciatura y pues creo que todos cuando terminamos es como que salimos y decimos, voy a ser el artista, voy a triunfar, voy a lograr. Bueno, sí se logra, pero es un trabajo de poco a poco. Entonces no pierdan la paciencia, no pierdan la calma. Enamórense de su trabajo, enamórense del arte que quieren compartir con el público. Trabajen, sean disciplinados y pues sigan creyendo en los sueños. Sigan creyendo y sigan trabajando, lo van a lograr. Un día de celebración, un día de rendirle homenaje a todos aquellos dramaturgos, dramaturgas, actores, actrices, directores, directoras. Un día de conmemoración y, bueno, de conocer la importancia que tiene el teatro en nuestro mundo actual. Un día de reflexión y un día de transformación. Creo que para mí eso representa el Día Mundial del Teatro. Yo soy fiel creyente de que el arte, el teatro, sensibiliza a las personas. Y por lo tanto confío plenamente en que el teatro pueda hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Así que creo que mi tema o mi idea central de un mensaje por el Día Mundial del Teatro sería enfocado al amor, sería enfocado a la empatía, sería enfocado a la reflexión, a la creación de una conciencia colectiva por medio del arte. El teatro nos transforma, nos hace soñar. En Enfoque Cultural te deseamos feliz Día Mundial del Teatro. En Enfoque Cultural celebramos el arte que nos hace sentir vivos, el teatro. Y recuerda que, como decía Shakespeare, el mundo entero es un teatro y todos los hombres y mujeres, meros actores. Mario Alberto Castro Cristerna es un creador con más de 10 años de experiencia, egresado como licenciado en Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2014 y maestrante en Psicoterapia Gestalt. Ha colaborado en el desarrollo y realización de proyectos teatrales y exposiciones de arte. Desde el 2014 se desempeña como tallerista, docente, actor y director independiente en proyectos escénicos de compañías zacatecanas y proyectos independientes con participación en festivales nacionales. Es director creativo y fundador de Performer Artes Escénicas, proyecto que se presentó en el Festival Cultural Zacatecas 2024 y en la Muestra Estatal de Teatro con el montaje Introyectos. Su formación profesional ha sido continua a nivel nacional e internacional en talleres y diplomados con maestros como Luis de Tavira, Bruno Bert, Jorge Dubati, Mónica Mayer, entre otros. Actualmente tiene su práctica escénica. Es docente en la licenciatura en Artes e imparte el taller de teatro del Programa Transversal de Extensión, Creación y Difusión de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mi afición o amor por el teatro inició ya tarde. Recuerdo un curso que vino a impartir el maestro Bruno Berta, la licenciatura de Artes, en el que estuvimos realizando una serie de movimientos basados en la preexpresividad de Eugenio Barba. Y recuerdo en ese entonces no sabía cómo nombrar la experiencia que estaba atravesando. Solo recuerdo que todo mi cuerpo estaba plenamente involucrado en lo que estaba haciendo y en mi mente, en mi cabeza, en mis pensamientos no había ninguna otra cosa más que hacer lo que estaba haciendo. Y años más tarde, bueno, ahora lo
nombraría como presencia, que comúnmente es algo que solemos mencionar en el contexto teatral. Y en ese momento me preguntaba, cuando estaba experimentando esto, hasta dónde realmente me encontraba presente cuando estaba en escena, ¿no? Y lo nombro como un cambio o como un punto de partida, porque hasta ese momento empecé a involucrarme de manera seria en lo que hago ahora, ¿no? A lo que me dedico, que es la investigación, la puesta en práctica sobre esta noción del aquí y el ahora y la presencia, y qué es lo que significa estar plenamente presente sobre la escena. Cuando recuerdo alguna anécdota de mi infancia, pienso en una que me da mucha ternura. Estábamos haciendo El Rey León en preescolar y estábamos en el jardincito, ¿no? del preescolar, y me tocó hacer de Mufasa en El Rey León, y en la escena donde muere Mufasa termino tendido, y lo último que recuerdo es a mi mamá moviéndome y llamándome porque ya se había terminado la obra. Desperté y los niños ya estaban con sus familias. Entonces es una anécdota que recuerdo con mucho cariño también, porque digamos, si acaso ese hubiera sido el inicio de lo que ahora hago, pues me diría que qué bien lo hice, ¿no? Porque duré toda la escena muerto prácticamente. Bueno, el personaje, pero yo me involucré tanto que me quedé dormido. El teatro ya más actualmente para mí significa pues la posibilidad del autoconocimiento. Si bien hay un montón de valores que subyacen en la práctica del teatro, como la comunidad, como el aquí y el ahora que ya mencionaba, sin duda para mí ha sido una experiencia de autoconocimiento. Cuando relataba esta experiencia con el maestro Bruno Bert, pues un poco también lo que me inquietó fue que me estaba experimentando de una forma en la que yo no me había sentido antes en mi vida cotidiana, ¿no? Y sin duda ahí se abrió una puerta de exploración hacia mí mismo que yo no imaginaba que podría si no hubiera sido a través del teatro. Entonces, para mí el teatro significa autoconocimiento. Si tuviera que definir mi estilo, pues la verdad es que para empezar recientemente empecé a dirigir como tal, ¿no? Primero empecé dirigiendo un proyecto personal en el que también actúo. He tenido la oportunidad de colaborar en dirección en algunos otros proyectos y creo que lo definiría como la posibilidad de experimentar. Si tengo que definirlo, pues es un estilo experimental y es un estilo que intenta dialogar con los lenguajes contemporáneos de las artes escénicas, ¿no? Donde ya también se asume, digamos, una noción más multidisciplinar, que el teatro históricamente considero que lo ha sido. Sin embargo, sí me parece que en años recientes hay lenguajes que comienzan a leerse de forma más contemporánea. Entonces me gusta pensar que mi estilo tiende hacia allá, y sin dejar de lado por supuesto que las obras que hago pues tengan siempre también un valor de ser reconocidas como teatro. En ese sentido pues también valorar mucho la tradición, o sea, lo que ya se sabe que es el teatro, digamos, utilizar recursos que funcionan, que históricamente y por la naturaleza del teatro mismo son efectivos para hacer teatro, y que me permitan también abrir nuevas posibilidades para seguirme planteando la pregunta de cómo más se puede hacer teatro, ¿no? Creo que para mí esa es una pregunta fundamental. Llegar a hacer una obra sin saber cómo va a resultar, eso me entusiasma mucho. Entonces lo definiría así, como experimental, diría yo. La función social que puede tener el teatro es una función pues que ha conservado desde su naturaleza misma, que es la de generar comunidad. Esa creo que sería una función primordial. Otra podría ser básicamente esto que ya he mencionado, que es el autoconocimiento, ¿no? El teatro, si bien en la experiencia de quienes hemos podido estar sobre la escena, para mí es una forma no solo de representación en el sentido de tener la última palabra para decirle al público cómo son las condiciones en las que vivimos, sino también que le permita al público preguntarse cómo se puede vivir un presente distinto. En ese sentido, también el autoconocimiento de la parte espectadora me parece fundamental. Me parece que el teatro actual necesita abrir estos puentes para dialogar, que, insisto, no es algo que sea novedoso en sí mismo, pero
que es algo que se había estado olvidando o que una cierta parte del quehacer teatral había estado olvidando, ¿no? Que es el diálogo con el otro. Entonces me parece que eso es en esencia fundamental como función social del teatro, el encuentro, la comunidad, el generar espacios para abrir nuevos horizontes y en ese sentido encontrar nuevas formas de habitar. Hace rato decía habitar la escena, pero también nuevas formas para habitar la vida misma. Me gusta mucho en ese sentido pensar en Augusto Boal, que él mencionaba algo así como el teatro es este espacio que nos permite ensayar la revolución, y pienso la revolución en todas las dimensiones en las que puede ser pensada una revolución, en el aspecto del sentido social, pero también en el aspecto de lo individual, ¿no? La revolución individual, me parece que en ese sentido hay un espectro bien generoso del teatro, ¿no? Porque siempre abre puertas, abre posibilidades para el encuentro y para inventarnos nuevas formas y llevarlas a la vida. Ese intercambio también me parece que es algo importante. Cómo el teatro nos permite trasladar lo que sucede en una representación o en una presentación hacia la vida. Cómo la vida impacta al teatro y el teatro impacta a la vida, ¿no? Como esta retroalimentación que sucede entre una y otra, como fenómenos que están existiendo y que mientras sucede el teatro comparten un espacio-tiempo, la vida cotidiana con la vida extra cotidiana, y eso en sí mismo me parece que también se permite la posibilidad de sanar, de reconstruir, de resignificar, de replantearse y de, como decía hace rato, ¿no? De vislumbrar horizontes nuevos y distintos cada vez. De mi búsqueda estética que responde a las emociones o reflexiones que intento que el espectador comparta conmigo, cada que hago una obra pienso mucho en los efectos perceptuales del espectador. Me gusta mucho pensarme como espectador, como primer espectador, que bueno, dirían muchos teóricos que esa es la función primordial del director. Habrá muchos que sostengan esto, habrá otros que tal vez no, pero sí me gusta pensar en cómo lo va a recibir el espectador, y no solo en términos de lo que le va a representar. Yo lo primero que pienso es qué va a ver, cómo un efecto de iluminación puede generar un impacto, cómo un efecto de sonido o la forma en la que se dicen los diálogos puede también tener un efecto sobre los sentidos del espectador. Y entonces me gusta ir como construyendo una experiencia, porque también el teatro en términos muy sintéticos es una experiencia. Entonces me gusta mucho pensar en la experiencia que el espectador va a tener cuando va al teatro, y más que quedarme con una en particular, porque los temas son diversos, sí me gusta trabajar bajo la premisa que el espectador está siendo partícipe junto conmigo de una experiencia. Ya sobre los temas de los que me interesa más hablar es como de las experiencias existenciales. Creo que iría por ahí, reflexiones existenciales sobre la condición humana, sobre qué es lo que muchas veces nos hace hacer lo que hacemos, o me hace a mí hacer lo que hago, o pensar lo que pienso, o sentir lo que siento, y cómo estas tres dimensiones están interconectadas, ¿no? Lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento, y muchas veces como estas dimensiones, al no estar plenamente sincronizadas o integradas, terminan por volverse o volvernos humanos, y que la búsqueda paradójicamente en la escena es que haya esta congruencia para que entonces a través del personaje, si es que hay personaje, pueda el espectador entender la complejidad de lo humano. Creo que iría por ahí. Sin duda la obra más desafiante es la más reciente, porque además de ser un proyecto con el cual arranqué mi propia, digamos, iniciativa artística, que es Performer, pues también ha sido una experiencia que me ha permitido involucrarme no solo en los aspectos de la actuación, sino en aspectos de la dirección, en aspectos de producción, que en otros proyectos no había podido involucrarme por distintos motivos. Ahora que el proyecto está bajo mi resguardo, y es, como diríamos muchos, ahora mi hijo, a quien tengo que cuidar, quiero cuidar, es mi responsabilidad cuidar. Sin duda la obra de Introyectos ha sido compleja para mí por todo lo que involucraban, desde sentarme a analizar los elementos de la pieza, desde sentarme a pensar cómo la iba a componer, qué elementos escénicos iba a utilizar, qué personas quería involucrar en el proceso, porque Performer no funciona como una compañía hasta ahora, sino más bien funciona como un proyecto de artes escénicas. Entonces mi intención con Performer es ir encontrando proyectos
años y en la exploración o en la investigación y en la realización del proyecto, ir encontrando a las personas con las que quiero trabajar. En ese sentido es complejo porque, por ejemplo, ahora para Introyectos, armar el equipo de trabajo fue complejo en términos de que yo tenía que llegar con ideas muy claras con este equipo de trabajo. Afortunadamente, todas estas personas con las que colaboro recientemente son amigos y han sido amigos desde antes de este proyecto, y eso facilitó muchísimo, pero sin duda me encontré en complejidades de producción, me encontré también en complejidades de logística, porque este proyecto quiso empezar a ver la luz en plena pandemia y de repente todo se diluyó por esta situación que nos atravesó mundialmente a todos, y apenas el año pasado, 2024, tuvo la fortuna de ver la luz, lo cual te agradezco porque estas personas se mantuvieron ahí al pie del cañón conmigo. Eso fue una complejidad a superar. Sin duda, la forma en la que ha evolucionado con el paso del tiempo mi trabajo, yo diría que tiene que ver con entender los roles que operan dentro de una producción escénica, que es cómo los pensamientos o las ideas que me atraviesan como actor no necesariamente son las mismas que me atraviesan como director. Entonces, como dialogar con estas voces y hacer que interactúen estas voces internamente ha sido una experiencia muy nutritiva, porque eso me ha permitido evolucionar y me ha permitido entender desde el rol como director cómo opera las emociones, la emocionalidad y el pensamiento de un actor o actriz, actuante, y también asimismo la del productor. Entonces, estarme como cambiando de rol sin duda ha permitido como expandir mis horizontes en el trabajo escénico ya de manera concreta sobre un proyecto. Sobre la condición actual del teatro, yo veo que se sostiene. O sea, a mí me parece que el teatro ahora está en una época en la que toca resistir, sobre todo porque esta historia que ya conocemos desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre la aparición del cine y luego las nuevas plataformas y la forma de reproducción de manera más eficiente y eficaz de estos nuevos medios audiovisuales. Sin embargo, me parece que el teatro ha sabido resistir a eso, y me parece que ha sabido resistir bastante bien. Yo consideraría que todavía estamos en época de resistencia, porque muchos auguraban el fin del teatro con la aparición del cine, pero el teatro se ha mantenido. Ahora, lo que me resulta interesante es que en esta transición o en esta temporalidad de resistencia, el teatro también se ha sabido adaptar y ha sabido integrar distintos lenguajes, ¿no? Como los medios audiovisuales. Me llamaba mucho la atención los experimentos que hubo en pandemia, ¿no? Sobre el videoteatro, si podríamos definirlo de esa manera, teatro virtual o teatro a través de los medios audiovisuales. Me parece que los lenguajes se han expandido, me parece que los medios también se han diversificado, y en ese sentido, pues ahorita toca como un proceso de reconfiguración de los medios, y me parece que estamos también entrando en una etapa de juego. A mí me gusta verlo como collage un poco, donde vamos eligiendo distintos recursos que le sirven a la escena, y en ese sentido algo que a mí me gustaría compartir con generaciones más jóvenes es que cada que emprendan un proyecto piensen qué les exige ese proyecto, qué les exige la escena, porque muchas veces creo que empezamos o se empieza asumiendo que el teatro es de una sola forma, y entonces queremos abordar la forma de producción de una sola manera, y me parece que hay que ser también abiertos para ir viendo como por dónde va el rumbo de una obra, qué elementos podrían funcionar más, y jugar. Yo lo diría así, como jugar. Me gusta pensar, como decía, en collage, pero pienso también como, no sé, ahora como por pensar en una referencia de videojuegos como en Minecraft, ¿no? Donde vas como armando cosas según lo que vas necesitando y según lo que vas vislumbrando, y de acuerdo a lo que quieres contar, de acuerdo a la experiencia que se quiere construir o componer. Me parece que son las vías que hay que ir tomando, que son los recursos que hay que ir implementando, son las estrategias que hay que ir siguiendo. Entonces yo diría que pues el teatro es experimento. Ahora, en las vísperas del Día Mundial del Teatro, sin duda es una fecha que es importante recordar y conmemorar, porque es una fecha que mundialmente nos reúne a todos, todas, todes quienes nos dedicamos al quehacer teatral, y seamos del
lugar que seamos, hablemos la lengua que hablemos, todos en el mundo festejamos este día. Pienso, ojalá en algún momento en mi vida me toque estar en otro país un 27 de marzo para celebrar este día, para confirmar que no es una fecha particular del teatro en Zacatecas o del teatro en México, sino que es una fecha importante del teatro en el mundo, porque nos recuerda la importancia y la relevancia, el lugar del teatro, el papel del teatro en nuestra sociedad actual. Y en ese sentido, si le escarbamos un poquito más, de alguna forma es una fecha en la que se celebra también la condición humana. Así quiero entenderlo y así me gusta vivirlo, como una fecha en la que celebramos la condición de lo humano. En este Día Mundial del Teatro, me gustaría enviarle un saludo primero a todos, todas quienes nos dedicamos a hacer teatro en las distintas esferas y contextos en el que lo hagamos, ya sea en la docencia, ya sea en la dirección, ya sea en la actuación, ya sea en la iluminación, ya sea en el vestuario, ya sea en el maquillaje, en la caracterización, en cualquier rubro en el que estemos insertos en este universo. Me gustaría primero saludarles, ya que tengo esta posibilidad de extender este saludo, y pues también ojalá que tengamos la posibilidad de encontrarnos, ojalá que tengamos la posibilidad de reunirnos a hacer más teatro, pero sobre todo a celebrar más teatro. Creo que nos hace muchísima falta, yo diría, sobre todo aquí en Zacatecas, estos espacios para celebrarnos como hacedores del teatro. Y si alguien por ahí tiene pensado hacer alguna reunión, celebración y gusta enviarme una invitación, con gusto estaré ahí. Y si por algún motivo también yo me animo a hacer alguna reunión, serán bienvenidos, bienvenidas todos, todas, para celebrarnos. Me da mucho gusto poder ser parte de esta comunidad, saberme como parte de esta comunidad, saberme recibido como parte de esta comunidad, y decirles a todos que les envío un abrazo y que nos encontremos cuando nos encontremos. Siempre de mi parte decirles que me gustaría verles en escena cuantas veces no sea posible, hasta que nos alcance y alcancemos, que nos dé la vida para hacer teatro. El teatro nos une, nos transforma, nos hace soñar. El teatro en Enfoque Cultural te deseamos feliz Día Mundial del Teatro. En Enfoque Cultural celebramos el arte que nos hace sentir vivos, el teatro. Y recuerda que, como decía Shakespeare, el mundo entero es un teatro, y todos los hombres y mujeres, meros actores. Rosalina López García es artista visual y teatral con licenciatura en Psicología y maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas en el área de Filosofía e Historia de las Ideas. Ejerce la psicología clínica y dirige arte escénico desde hace más de 20 años. Es maestra de formación actoral, escribe dramaturgia y cuento corto. Se dedica a la fotografía, arte objeto, pintura y escultura de manera profesional. Ha formado parte de diferentes grupos y colectivos de arte, por lo que ha participado en diferentes exposiciones y festivales nacionales e internacionales de teatro de calle y arte alternativo, festivales de la diversidad, sobre la muerte y de invierno, así como ha sido parte de las diferentes emisiones del Festival Cultural Zacatecano por más de 20 años. Es docente del taller de teatro del Centro de Educación Básica de Alto Rendimiento Escolar de Guadalupe, Zacatecas, CEBARE, y coordinadora de talleres de teatro y artes visuales con lineamiento para desarrollar las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional a través de las artes en el Centro de Estimulación para un Mundo Inteligente, DVD, y en el Espacio de Estimulación Artística El Escarabajo. Coordina y dirige por más de 20 años el grupo de arte alternativo El Escarabajo. Mi amor por el teatro surgió cuando conocí los espacios mágicos del Teatro Calderón, un bello lugar que me abrió las puertas a la danza y al espectáculo escénico. Era un privilegio subir hasta el tercer piso y escuchar crujir la madera antigua de la duela y ver esos espejos gigantescos y esos enormes ventanales, pues que recibían las imágenes de las niñas y las jovencitas que estaban muy interesadas en el trabajo estético del movimiento, o sea, la danza. Después de clases
vez yo bajaba a los palcos del escenario, era toda una travesía porque no sabía con qué me iba a encontrar cada tarde o cada noche. Me escabullía entre las butacas que yo sentía que me abrazaban para poder contemplar algún montaje escénico. Esta aventura se volvió habitual desde que pues una tarde tuve la fortuna de encontrarme con la boca gigantesca de la obra de Not de Samuel Beckett y me pregunté, ¿esto es el teatro? ¿Esto es teatro? Me dije sorprendida. ¿Cómo puede romper este director y este autor con el teatro habitual? Este señor estaba creando un personaje que solo poseía una boca y que expresaba algunos textos absurdos y que daban vida a esta imagen pues surrealista, ¿no? Que se movía en el escenario. Quedé impactada ante esa manera de hacer teatro. Así que cada tarde bajé con entusiasmo para descubrir pues qué espectáculo me iba a sorprender y me encontré luego con El canto de las ranas y La caída del agua de la obra de Macario y después pude gozar del minimalismo de una obra que también es de Samuel Beckett y se llama Pasos y luego me asaltaron con el canto melódico de unos ensayos de una ópera, ¿no? Maravillosa, que cantaban maravilloso y los sonidos también estridentes de este concierto de cuerdas y luego vi el concierto con toda la sinfónica completa y mi capacidad de asombro seguía estimulándose cuando luego fui sorprendida con la alegría de los bailes folclóricos y con el misterio de la danza contemporánea o con la danza clásica. En fin, mi vida cambió ante las maravillas que se albergaban ante este gran espacio teatral, ¿no? Y me enamoré del teatro, de las artes escénicas, llamé la ambientación de las luces, la música de fondo, los movimientos del cuerpo, todas esas expresiones, amé el maquillaje, los vestuarios, los personajes, la dramaturgia y la dirección pues de muchos maestros que visitaban este bello recinto y llamé pues el mundo del teatro y todas las artes que lo acompañaban. Así que un buen día me encontré con la función de voces de Jorge Celaya y al final de la presentación el director hizo pues, una invitación al público para ver quién quería pertenecer al grupo de laboratorio de investigaciones teatrales de la universidad y con toda la adrenalina bajé al escenario y me inscribí en este taller. Fue donde sentí por primera vez lo que era prepararse actoralmente para un montaje y no nada más para un montaje, también para prepararme para la vida. Y a partir de ese momento, el Teatro Fernando Calderón se volvió mi refugio, mi hogar por mucho tiempo. Así me aventuré a la primera obra en la que participé como actriz, que era la del Juglarón, de León Felipe, obra que me confrontó, por supuesto, con mis miedos escénicos y que me hizo conocer mi voz pública e íntima, y así como mi expresión corporal y emocional. Y tuve pues que aprender a enfrentarme a la escena, al trabajo interdisciplinario, al trabajo en equipo, y todo eso me volvió a una investigadora teatral en todos los sentidos. Y entonces comencé a asistir a talleres, a diplomados, a cursos, a charlas, a encuentros, a muchas muestras universitarias, a teatro a nivel estatal, regional y nacional. Y entonces tuve la fortuna de conocer a maestros maravillosos, artistas de diferentes instituciones como el IMBA, Conaculta, CUT, como el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, la Casa del Teatro, de Alas y Raíces, que es un programa pues a nivel federal, también de Conaculta, de casas de cultura de varios estados, y mi mundo se abrió 360 grados. Tuve la experiencia pues seguir creciendo como actriz, porque los festivales culturales y el Festival Internacional de Teatro de Calle luego continuaron también aportando un sinfín de experiencias con maestros internacionales. Nos abrieron toda esta mirada sobre la fiesta callejera, los malabares, las acrobacias, las provocaciones con títeres gigantes, este espectáculo en zancos, de danza aérea, de vestuarios fantásticos, de maquillaje, que implicaban pues muchos retos a nivel emocional y a nivel corporal y por supuesto actoral, que nos brindaron a muchos compañeros muchísimas alternativas sobre diferentes géneros teatrales, diferentes propuestas y pues una enorme diversidad de lenguajes en la dirección escénica y en la dramaturgia, así como en la teoría de investigación artística. Fue una fortuna comenzar luego a dirigir y a escribir mis primeras obras de teatro.
las cuales estaban actuadas por niños y eran para niños, con temas de conflictos reales en su mundo infantil, obras que se fueron a nivel de Centro-Occidente, a nivel nacional, a nivel estatal, regional, y pues nosotros representábamos a Zacatecas, por lo que trabajar con los niños me llenó de vida, de energía, y me brindó seguridad y fortaleza para luego aventurarme a dirigir propuestas para adolescentes y adultos. Mis grandes influencias teatrales las tuve cuando conocí por primera vez a maestros maravillosos, y uno de ellos fue el director Alejandro Santiex, un maestro que se formó en Europa y pues había revolucionado el teatro en Saltillo, Coahuila, con su teatro urbano, muy demandante y muy político, y con conflictos sociales que exponían públicamente muchos conflictos que se estaban dando en ese lugar, donde él exigía una actuación orgánica y para él era esencial, y ya que trabajaba con actores en condiciones muy vulnerables, y eso era todo un reto. Él me enseñó que la pasión por hacer teatro, el profesionalismo y el respeto por el escenario eran puntos esenciales y que no tenía que importar las condiciones sociales. Esas fueron mis primeras tablas, y también lo fue el maestro Luis de Tavira, Jaime Chabut, el maestro José Sánchez Sinisterra, José Ramón Enríquez, Alberto Lomí, Silvia Peláez, David Holguín, Juan José Gurrola, Luis Margules, Héctor Mendoza, y pues claro, tuve que hacer lecturas y análisis de textos de Sartre, de Ionesco, de Peter Brook, de Eugenio Barba, por supuesto de Grotowski, de Stanislavski. Todos me abrieron un mundo hacia la dramaturgia, y pues gracias a ellos conocí más profundamente a quienes serían mis máximos exponentes teatrales, lo que era y quién era Pina Bausch, Samuel Beckett, Anthony Artaud, Heiner Müller y Sarah Kane. Así que construí mi lenguaje teatral entre el teatro pánico, el teatro de la crueldad, el teatro alternativo, el absurdo, el happening, el performance, así como el teatro experimental y el teatro del cuerpo y el clown. Así que si me preguntas qué significa el teatro en mi vida, el teatro es mi vida. Y cobra un gran significado porque ha sido y sigue siendo la manera de exponerme públicamente y de exponer públicamente mis ideas y mis pensamientos, mis emociones y mis experiencias ante todo acto social, ante todo acto familiar o íntimo. Y entonces pues es colocar en el reflector en lo que vulnera a todo ser humano. Por lo que el arte teatral para mí permite abrir miles de alternativas para dialogar con el conflicto y exponer públicamente situaciones que se transforman en actos escénicos y que pueden ser expresados por medio de la danza, por medio de la palabra, del canto, de la música, de la actuación. En fin, es para mí el teatro una oportunidad de dar vida a quien ya no la tiene, dar voz a quien requiere ser escuchado y dar expresión verbal y corporal a quien no tiene libertad de expresarse. Para mí, de verdad, es el teatro la voz del mundo. Esa es mi frase que me guía y que guía mis pasos en la dirección y en la creación escénica. Es el público para mí también, y lo creo fervientemente, que el público son nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros órganos, nuestros sentidos, para crear esta enredadera que nos une a todos en una sala o en una plaza, en la calle o en la habitación más íntima o en el escenario más ostentoso. Es el público el que nos observa. Él está dispuesto a dialogar, a llorar, a reír junto a nosotros, quienes como teatreros estamos siempre dispuestos a transformarnos en un personaje que toma de nosotros nuestra voz, la sangre, nuestro sudor, nuestro cuerpo, nuestras emociones, para brindar un acto mágico entre la ficción y la realidad, donde el tiempo y el espacio se diluyen entre estos instantes que se desprenden de la creación atmosférica que nos brinda una experiencia íntima y sagrada. Mi trabajo y mi estilo de dirección y de dramaturgia escénica pues está centrada en esta experiencia orgánica de la actuación, en la búsqueda y en la experimentación constante del cuerpo, en el gesto, en la voz, donde se busca que todo actor pues navegue en lo poético, en lo real, en la crueldad, en esa crueldad que nos exige acercarnos a la experiencia trágica. Y como parte de este rigor de la vida, donde se puede reafirmar la vida, pues es solamente cuando se está dispuesto a morir. Creo totalmente de verdad en el acto social y político del teatro. Y creo que el teatro es un discurso y es un acto de protesta.
con una propuesta totalmente estética y provocadora que contagia, como la peste, también lo desierto, contagia a la gente de esta peste que nos lleva a vivir estos espectáculos, ¿no?, teatrales, y que nos invade y que nos sentimos perturbados y nos sentimos enfermos al ver tanta realidad, ¿no? Yo lo sigo diciendo y lo seguiré promulgando. Somos la voz del mundo, el que protesta, el que demanda, exige, manifiesta su inconformidad, su rabia, su coraje, su amor y sus pasiones. El teatro hace revolución con sus actos escénicos que se mueven así sobre las fibras del espectador para que éste deje de ser un espectador pasivo, obediente, silencioso, resignado, en fin, ante esta miseria y la violencia social que nos invade y nos mata, la que nos atemoriza y nos amarra. Somos parte de la lucha, de la resistencia. En el año 2000 empezamos a crear este grupo de arte alternativo, El Escarabajo, el cual pues buscaba sacudir esas fibras y esas mentes humanas que nos observaban y que nos visitaban con la esperanza de vivir más allá de un espectáculo complaciente o un espectáculo servil o didáctico, educativo, ¿no? Y entonces, no, nos dijimos, vamos a ser trágicos ante el acto escénico y brindamos temas escabrosos y oscuros, latentes, que tenían que ver con la trágica condición humana, como diría Nietzsche. Así que ¿qué emociones o reflexiones buscamos despertar en el público con nuestras puestas en escena? Todas las emociones que les permita al ser humano ser parte de este acontecer social, este acontecer político, existencial, fenomenológico del mundo en el que vivimos, donde la indiferencia deje de ser parte de quien esté sentado en una butaca. Mucho de mi trayectoria como actriz y directora y dramaturga y artista visual me han llevado a tener este perfil trágico, cruel, existente ante la entrega actoral y artística, que se sostiene en mi perfil profesional como psicóloga clínica y como investigadora de filosofía e historia de las ideas, donde me gusta discutir y confrontar estos diversos temas que están en la bandeja intelectual y vivencial. He dirigido aproximadamente 70 obras teatrales a la fecha y las he escrito, las he adaptado, he dirigido con niños y adolescentes y adultos como actores, como bailarines, cantantes, actrices, músicos. Ha sido una experiencia maravillosa cada montaje. Cada montaje también ha sido un desafío, tanto en la dramaturgia como en la dirección y en la producción escénica. Pero si tuviera que mencionar alguna de las obras como una travesía, ¿no?, como un reto, mencionaría todas. Si me preguntas por una de ellas, mencionaría yo creo que A Ojos de Serpientes. Esta obra fue toda una travesía y un profundo aprendizaje, y es una obra muy exigente a nivel actoral, a nivel de dirección, así que requería de verdaderos actores y actrices para cada uno de los personajes que estaba creando. Esta obra se había escrito en un diplomado también de dramaturgia, por lo que tuve que esperar de verdad mucho tiempo para poderla montar. Tuve que esperar 8 años para montarla, ya que debo confesarles que pues deseaba que el personaje principal fuera actuada por un niño. Pero el tema era tan cruel y tan perverso que tuve que pues desistir de esa idea. Sí, renuncié a esa idea y pues tuve que esperar que ese niño creciera. Este montaje pues estuvo invadido de muchas lágrimas, de mucho cansancio, de mucha preparación física y emocional. Tuvimos que realizarlo varias veces, se tuvo que remontar varias veces porque tuvimos conflicto con un personaje que no encontraba su actor y que 3 actores ya lo habían asumido, y entonces se sumaron varias críticas gratificantes, críticas que cuestionaban su contenido, ya que exponíamos el tema de la pedofilia, del abuso de poder, del asesinato, el tema psicológico y existencial de esta enorme necesidad que tiene un hijo por el amor y aceptación de un padre, el amor profundo hacia una madre. Ojos de Serpientes es una obra que logró tener varias funciones, las cuales me permitieron hacer modificaciones al texto y a la dirección también, así como también me provocó un amor profundo y valorar enormemente el trabajo de varios actores y varias actrices que participaron en este montaje. Durante mi camino por el trabajo escénico hemos tenido pues muchas anécdotas y experiencias que nos han enriquecido y que nos han fortalecido como equipo de trabajo. La verdad me siento profundamente agradecida por vivir cada experiencia con ellos. Me brindan un intercambio de ideas, de visiones, de perspectivas artísticas, y todo esto
esto ha enriquecido cada montaje y pues mis mejores anécdotas son los procesos de montaje. Cada ensayo y cada dificultad se resuelve y entonces ha sido maravilloso trabajar por más de 25 años con verdaderos artistas. Más de 50 artistas en escena han sido parte de mis montajes y verlos crecer, triunfar, es mi mayor anécdota. Creo que como comunidad artística en Zacatecas hemos intentado hacer mucho, pero creo que aún tenemos dificultad para darle mayor difusión a cada montaje. Salir fuera del estado implica para los artistas varias complicaciones, tanto por el pago de funciones como por la seguridad y la violencia que existe en nuestro país. Híjole, este conflicto nos arrebasa. Es determinante para todo artista, para todo ser humano que desea gozar de un espectáculo artístico a cualquier hora, donde los niños, los jóvenes y los adultos puedan estar seguros en una plaza, en una calle, en un recinto, en un albergue, en donde sea que podamos mostrar nuestro trabajo escénico. Seguridad y cuidado, respeto a nuestras vidas, a nuestra integridad, es lo que requerimos. Esa es nuestra ficha técnica. De verdad, esos son nuestros requerimientos técnicos ahora en la actualidad. Es lo que requerimos como artistas, el respaldo humano, económico, moral y político para seguir estrechando nuestras manos con este público que nos da un intercambio de emociones al cantar, al bailar y al actuar. Ay, mientras este público maravilloso nos alimenta con sus aplausos y sus miradas, su sonrisa y sus lágrimas emotivas. Ese es nuestro desafío como sociedad para poder continuar pues llevando teatro a todos los rincones del mundo y que creo que a pesar de todos los peligros veo que muchos grupos, y los admiro de verdad de corazón, lo siguen intentando y se siguen arriesgando. Somos parte de la resistencia, de la lucha, lo dije anteriormente, así que lo diría a las nuevas generaciones, que no desistan, que continúen creando desde su trinchera y que luchen contra todo obstáculo, contra todos los límites, contra el miedo, pero que sean, por favor, lo suficientemente inteligentes para no arriesgar su vida ni su integridad. El teatro ha sobrevivido, como lo hace toda manifestación artística, por lo que es importante que experimenten y que también se permitan fracasar y aprender, reconstruir una y otra vez su propuesta, que estudien, que se reten una y otra vez, que no dejen de sentir esta adrenalina, este pánico y que se vacíen por completo en el escenario y que nunca olviden que vamos de paso, por lo que es importante que dejemos huella para seguir alimentando a otras generaciones. Por lo que este día mundial del teatro representa para mí esa lucha constante como teatreros, como comunidad artística que funciona de manera interdisciplinaria para lograr cautivar y seducir al público, que brinda tiempo, espacio para vivir una experiencia estética junto a nosotros. Este día nos recuerda que estamos aquí para ofrecer con nuestra disciplina y talento algo único e irrepetible, porque es el teatro, una posibilidad de conexión con el mundo que nos observa, que nos alberga en su memoria y que nos recuerda que es el mundo sensible del arte lo que nos sostiene a pesar de la guerra, a pesar de la muerte y la violencia. Es el arte lo que alimenta nuestra alma y lo que hará florecer a este mundo. El teatro nos transforma, nos hace soñar. En Enfoque Cultural te deseamos feliz Día Mundial del Teatro. Celebramos el arte que nos hace sentir vivos, el teatro. Y recuerda que, como decía Shakespeare, el mundo entero es un teatro y todos los hombres y mujeres, meros actores. Bienvenida, bienvenido. Estás en el lugar en donde todo se ve con un enfoque cultural. Tu espacio, mi lugar, nuestro punto de encuentro. Estamos en Enfoque Cultural. Iniciamos. Escúchanos lunes, miércoles y viernes, de 12 a 1 de la tarde por la 97.9 FM, Radio Zacatecas y en las redes del CISAR.